Bien, el día de hoy vamos a ver seis problemas, ¿no? Que son posibles candidatos a entrar al parcial. Bien, vamos a empezar entonces con el número uno. Dice, un motor trifásico conectado en estrella de 15 caballos de vapor de potencia, 380 volts, 50 Hz, 4 polos, ha sido sometido a dos ensayos, un ensayo en vacío y un ensayo en cortocircuito. En vacío tenemos 380 volts, 3 amperes que circula por fase, 700 watts de pérdida y un cortocircuito, bueno, en cortocircuito tenemos 100 volts, 20 amperes y 1200 watts de pérdida, ¿no? La resistencia de cada fase de devanado primario es 0.5 ohms y las pérdidas mecánicas son 250 watts. Calcule las pérdidas en el cobre primario, ¿no? Y la tensión de cortocircuito. Entonces, primero vamos a ir a la parte de, del corto, ¿no? Perdón, al vacío. Entonces, esta tensión de acá, ¿no? Esta tensión de acá es la tensión que nos da en vacío 380, ¿no? Que sería la tensión de línea, dividido entre la raíz de 3, ¿no? Que nos da 220 volts aproximadamente, ¿no? Luego, las pérdidas en el cobre, ¿no? Que es lo que en realidad vamos a necesitar, es igual al número de fases, ¿no? En el primario, multiplicado por la corriente que circula al cuadrado por la resistencia R1 del devanado, ¿no ves? Número de fases, como es un motor trifásico 3, la corriente que circula por acá nos dice que es 3 amperes, y la resistencia, fíjense, el del devanado primario es 0.5 ohms, ¿no? Entonces sería 27 dividido entre 2, 13.5, ¿no? 13.5 watts. La pérdida en el hierro, ¿no? Sencillamente es la pérdida, ¿no? Si hacemos un balance de potencia, ¿no? Tenemos la potencia que entra al motor, menos la potencia que entra en el cobre, menos las pérdidas mecánicas, ¿no? Todo eso sería igual a la potencia que está dando el motor en ese momento, ¿no ves? Entonces, P1 es la potencia que nos da el motor en ese instante, 700 watts, menos las pérdidas en el cobre, 13.5, y las pérdidas mecánicas, 250. Entonces las pérdidas en el hierro sería igual a 436.5 watts. ¿Ok? Con eso encontramos entonces las pérdidas en el cobre del primario. Podemos encontrar el valor de la reactancia y de la resistencia en el hierro. ¿Ok? La corriente en el hierro, ¿no? Es igual a la corriente que circula por el FDP, y la corriente que circula por la parte magnética es lo mismo, ¿no? Y por el seno de phi. La corriente son 3 amperes, no es la misma, son 3 amperes. Aquí lo que queremos encontrar es cuánto vale el coseno de phi. En esta parte de acá, acuérdense que la pérdida en el hierro también puede ser escrita como el número de fases por la tensión, por la corriente, por el FDP. ¿Lo ves? Entonces, el coseno de phi va a ser las pérdidas en el hierro dividido entre el número de fases 3. La tensión es 220 por fase, ¿no? Tensión por fase, 220 por la corriente, por 3. Y esto nos saldría 0.22, ¿no? Coseno de phi. Entonces aquí sería 3 por 0.22. O sea, sería 0.66 amperes, ¿no? Y finalmente, para encontrar la corriente magnetizante, ¿no? Sencillamente encontramos el valor de phi, ¿no? Phi sería igual a el, perdón, el coseno, no, el arcoseno de 0.22, ¿no? 0.22, ¿no? Y encontramos el valor de aquí. Y, eh, y con eso encontraríamos cuánto vale el seno de phi, ¿no? El seno de phi nos saldría 0.98, 0.98. Y con eso encontramos la corriente magnetizante, que tendría un valor de 2.94 amperes, ¿no? Recordar que la corriente es igual a la corriente del hierro al cuadrado más la corriente magnetizante al cuadrado, ¿no ves? Recordar esta parte acá. Y finalmente, para encontrar el valor de la resistencia RFE y la reactancia magnetizante, fíjense que sencillamente aplicamos ley de Ohm, ¿no? Podemos aplicar ley de Ohm. Entonces, la resistencia, pues pasa por el hierro, va a ser igual a la tensión dividido entre
IFE. Y la reactancia lo mismo, ¿no es? La tensión en fase, ¿no? Tenemos la tensión en fase, dividido entre la reactancia, ¿no? Perdón, entre la corriente magnetizante. ¿Ok? Como estamos en paralelo, tenemos la misma tensión, ¿no es? 220. Y la corriente del hierro sería igual a 0,66 y la corriente magnetizante sería 2,94. Entonces, la reactancia 74,83 ohms y la resistencia tendría un valor de 333,33 ohms. Esto es para el circuito en vacío. ¿Qué pasaría ahora en el circuito en cortocircuito? ¿No? El circuito en cortocircuito. Piensa acá que la tensión, aquí van a ver que hay tensiones, ¿no? Y la corriente va a ser la misma, ¿no? En todo lo que circula por acá. Entonces, nuestra tensión en fase es 100, perdón, nuestra tensión de línea. Entonces, nuestra tensión de fase va a ser 100 dividido entre raíz de 3, o sea, 57,74 volts. Por lo tanto, la potencia que estamos dando, la potencia de 1200 watts, va a ser igual al número de fases por la tensión de fase por la corriente por el coseno de phi. Entonces el coseno de phi nos saldría la potencia 1200 watts dividido entre el número de fases 3 multiplicado por la tensión de fase 57,74 por la corriente, ¿no? La corriente, fíjense que aquí nos sale 20 amperes. 20 amperes. Entonces, el coseno de phi 0,35. Listo, listo. Entonces, ¿cuánto sería el valor de nuestra tensión? ¿No? Sencillamente, la resistencia RCC, ¿no? Que es igual a R1 más R2, sería igual a la corriente en corto por fase, ¿no? Dividido entre la corriente nominal, dividido entre el coseno de phi, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Es XC es igual a X1 más X'2. O sea, es igual a B1CC dividido entre la tensión nominal por el seno de phi. Para encontrar el valor de phi, sencillamente no sabemos cómo hacemos. Phi es igual al arcoseno, perdón, de 0,35, ¿no? Entonces aquí la tensión, ¿cuánto nos saldría? 57,74 dividido entre la corriente que vale 20 dividido entre el coseno de phi 0,35. Aquí lo mismo, 57,74 dividido entre 20 dividido entre el seno de phi que sale 0,94. Y esto finalmente nos saldría aquí 1,01 ohms y aquí 2,71 ohms, ¿no? Y listo, con eso tenemos el valor de la resistencia y la reactancia, ¿no? Y bueno, sencillamente la tensión de cortocircuito sería esta de acá, ¿no? Esta de acá.